al diagnóstico de la diabetes y a estas novedades que hay en los fármacos modificadores del curso de la enfermedad. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción del diagnóstico de la diabetes y después el doctor Martín Cuesta pues va a hacer la segunda parte. Y si os parece, pues luego al final, después de las dos presentaciones, pues hacemos las preguntas, los comentarios y lo que queráis, ¿vale? Bueno, como sabéis, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, crónica, multifactorial, progresiva, en la que personas que tienen una predisposición genética, una susceptibilidad genética, con la influencia de determinados factores ambientales, ocurre una activación del sistema inmune, determinados linfocitos T van a atacar a las células beta del páncreas, se va a producir también por la interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B una producción de autoanticuerpos que va a generar una respuesta del sistema inmune que se va a perpetuar en el tiempo. Y todo eso va a llevar a la destrucción de las células beta del páncreas y cuando esa masa de células beta queda muy reducida, pues vamos a ver la hiperglucemia como síntoma fundamental. Pero cada una de estas fases, la predisposición genética, los factores ambientales, la respuesta del sistema inmune, la progresión de la destrucción de las células beta, pues tiene su complejidad. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de la historia natural de la diabetes y después vamos a pasar al diagnóstico. Bueno, respecto a la predisposición genética, yo creo que lo más importante es decir que a diferencia de las diabetes monogénicas, aquí no se trata de que tengamos una mutación en un gen y eso nos vaya a producir una enfermedad. Se trata más bien de una predisposición que es necesaria, es decir, hay que tener esa predisposición genética, pero que no va a ser suficiente. Tienen que pasar más cosas a lo largo de la evolución y de la progresión para que finalmente se produzca la diabetes. Entonces, sabemos que hay muchos genes implicados, hay más de 70 regiones génicas ya identificadas que tienen un papel en el desarrollo de la diabetes tipo 1. Sabemos que se estima que el 50% del riesgo genético se relaciona con el HLA. El HLA son unas moléculas que están en la superficie de las células y que tienen un papel en la presentación de antígenos. Concretamente, el HLA de clase 2 se presenta en las membranas de los leucocitos. Y hay variantes dentro de este HLA. Y hay determinadas variantes que confieren un riesgo medio o un riesgo alto, según la variante que se tenga, esas dos copias de alelos que tenemos del HLA, un riesgo medio o alto de desarrollar una diabetes tipo 1 e incluso hay tipos de HLA que van a ser protectores frente a la diabetes. Y aparte del HLA también hay otros genes, como el gen de la insulina, el PTPN22, que también se ha visto que tienen un papel. Entonces, con toda esta información de los genes que tienen un papel en el desarrollo de la predisposición genética, se han llegado a hacer hasta escalas de riesgo. Y con esas escalas de riesgo, pues se puede medir la afectación que hay en esos genes porque cada uno, ponderando el tipo de gen que es, me va a conferir un mayor o menor riesgo. Y este tipo de escalas, de score genéticos, pues se ha visto que tiene un papel muy importante, por ejemplo, en la distinción en un momento dado entre la diabetes tipo 1 y la diabetes monogénica o entre la diabetes tipo 2. Y curiosamente, por ejemplo, ha pasado que hasta ahora pensábamos que en la historia de la diabetes tipo 1 hay una máxima que sigue siendo vigente, que es que cuando aparece una diabetes por debajo de los 6 meses, es una diabetes monogénica neonatal, ¿no? No es una diabetes tipo 1. Pero, como en medicina no hay nada absoluto, pues a través del estudio de estos scores genéticos hemos visto que hasta que más de un 30% de estas diabetes que pueden aparecer por debajo de los 6 meses pueden ser incluso diabetes tipo 1, con lo cual cada vez vemos que la aparición de la autoinmunidad pancreática puede aparecer antes. Respecto a cómo es esta herencia,
como tenemos una predisposición genética, pues esto conlleva que aunque el riesgo en la población en general de la diabetes se estima entre un 0,3 y un 0,5%, pues en familiares de primer grado de una persona con diabetes, pues tienen un riesgo que se estima que es de 10 a 15 veces mayor que en la población general. Y dependiendo de cuál es el familiar que tiene diabetes y la relación con ese familiar, pues vamos a tener ligeras diferencias en el riesgo, ¿no? El riesgo en los hijos de un padre con diabetes tipo 1 pues está entre el 6 y el 9%, si es la madre la que tiene diabetes entre el 1 y el 4%, entre hermanos se considera que el riesgo está entre el 6 y el 10%, y el riesgo entre gemelos idénticos, que previamente se había estimado un poquito más bajo, pues hay estudios que lo estiman que supera el 70%. Entonces, todo esto nos muestra que esa susceptibilidad genética es necesaria, pero no es del todo suficiente. Más cosas tienen que ocurrir, ¿no? Sabemos también, y esto, uno de los puntos donde lo vemos claramente es el gran aumento que está habiendo en la incidencia de la diabetes tipo 1, ¿no? Que los factores ambientales juegan un papel también importante y necesario en el desarrollo de la diabetes. Se han estudiado infecciones víricas, el Coxsackie, las infecciones por COVID, otros factores que tienen que ver con la alimentación, con el peso al nacimiento y la ganancia ponderal en los primeros meses de vida, con la edad materna. Bueno, algunos de estos factores se ha demostrado que juegan un papel, pero igualmente no acaban de explicar todo el riesgo, con lo cual en la teoría que manejamos actualmente se considera que no es un factor, sino muchos los que están contribuyendo a ese aumento de la incidencia de la diabetes tipo 1. Y respecto a la complejidad de la respuesta inmune, como veis, pues hay muchos tipos celulares, citoquinas, moléculas implicadas, de manera que se va a producir una cascada de eventos que van a llevar a la destrucción de las células beta, al ataque de las células beta y a la producción de anticuerpos que va a generar esa respuesta mantenida. El estudio de cómo es este proceso, de todos los puntos implicados, pues es muy relevante porque cada uno de estos puntos identificados, pues potencialmente puede ser una diana terapéutica. Es decir, son lugares en los que potencialmente se podría actuar para modificar esa respuesta del sistema inmune, que nos hablará después a continuación el doctor Martín Cuesta de los fármacos. Y más allá de la respuesta inmune, también sabemos a día de hoy que la propia célula beta tiene una implicación en el desarrollo de esta cascada de acontecimientos. Se considera que el estrés de la célula beta condiciona que haya determinados cambios en algunas proteínas que haga que desencadene esa presentación de antígenos, esa pérdida de tolerancia a lo propio por parte del sistema inmune, que las células beta ataquen en primera los linfocitos T ataquen en primera instancia a las células beta. Es decir, que es un proceso complejo con muchos factores implicados para que al final se desarrolle la diabetes tipo 1. Cuando hablamos de autoinmunidad en diabetes tipo 1, a día de hoy nos vamos a referir a estos 4 anticuerpos, ¿vale? Que son los que son considerados los que nos van a permitir hacer este diagnóstico completo de la autoinmunidad pancreática, los anti-GAD, los anti-A2, los anti-insulina y los antitransportador de zinc. Y como veis, son elementos que están en la célula beta implicados de alguna manera en esa producción de insulina. De alguno de ellos se conoce su función y de otros todavía no se conoce enteramente el papel que están jugando en la producción de insulina. Hay otros anticuerpos que son los ICAs, los anti-SLOT, que no los vamos a incluir dentro de estos 4 porque parcialmente engloban los demás, por un lado, y por otro lado son un poquito más inespecíficos, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de autoinmunidad pancreática nos vamos a quedar con estos 4 anticuerpos. Y esta historia natural de la diabetes, esta historia de cómo se produce la diabetes, pues llevó hace años
a establecer también en el diagnóstico una serie de estadios. En el estadio 1 va a ser, digamos que el estadio 1 va a marcar ese punto de no retorno. En el estadio 1 es el momento en el que podemos hacer un diagnóstico de diabetes tipo 1. Vamos a tener autoinmunidad pancreática positiva, que tenemos que considerar 2 o más anticuerpos, pero en este momento la masa de células beta todavía está conservada, aunque se ha empezado a destruir, y la glucemia es normal. Todavía el páncreas es capaz de producir insulina y la glucemia es totalmente normal. Pero ya aquí tenemos que hablar de diagnóstico de diabetes tipo 1, que es una diferencia importante respecto a concepciones previas. Después tendríamos un estadio 2 que se define por autoinmunidad pancreática, destrucción de la célula beta, y aquí ya tenemos lo que llamamos disglucemia, es decir, que la glucemia empieza a estar algo alterada, pero no llega a ese umbral para cumplir los criterios de diabetes en una sobrecarga oral, por ejemplo, ni producir síntomas. En general, para que se produzcan los síntomas típicos cardinales de la diabetes, poliuria, poliuria, cansancio, todo eso, hace falta que la glucemia se mantenga por encima de 180-200, ¿vale? Entonces, en ese estadio 2 tenemos lo que antes, y ahora ya no debemos llamarlo así, se llamaba prediabetes, ¿no? Ahora sabemos que eso es una diabetes, tendríamos que decir diabetes tipo 1, estadio 2, que podemos tener una alteración de la glucemia en ayunas o podemos tener una alteración de la tolerancia a la glucosa, es decir, una glucemia elevada después de las comidas. Y todo esto, además, nos marca el riesgo de la progresión a ese estadio 3, que es el estadio clínico. O sea, hasta ahora, clásicamente, el diagnóstico de la diabetes se ha hecho siempre en ese estadio 3. Y sabemos que cuando estamos en un estadio 1, es decir, una persona tiene 2 o más anticuerpos relacionados con la diabetes positivos y glucemia normal, el riesgo de progresión a estadio 3 en 5 años es del 44%. Y en 10 años del 70%. Y a lo largo de la vida se asemeja al 100%. Es por eso que en ese momento podemos hacer y debemos hacer el diagnóstico de la diabetes tipo 1. Y si ya estamos en ese estadio 2, o sea, ya hay alguna alteración de la glucosa, ese riesgo de progresión a estadio 3 es de alrededor del 75% en esos 5 años. ¿Y qué factores afectan a esa progresión desde un estadio 1 a un estadio 3? Bueno, pues sabemos que el número de anticuerpos es un factor que influye. No es lo mismo tener 2 que tener 3. Sabemos también que esa progresión se produce de forma un poquito más rápida en las niñas y que se produce también más rápida si hemos detectado los anticuerpos por debajo de los 3 años de vida. También sabemos que el tipo de anticuerpo juega un papel en esto. Parece que si tenemos antiinsulina y anti-IA2 positivos, el riesgo de progresión es más rápido que si tenemos anti-GAT en combinación con otro anticuerpo. Y aunque hasta ahora hemos hablado del diagnóstico de ese estadio 2 con lo que llamamos una sobrecarga oral de glucosa, una glucemia alterada en ayunas o a las 2 horas, también tenemos algunos datos de cómo es esa progresión en función de los datos de la monitorización de glucosa. Por ejemplo, en este estudio que seguían a 90 niños con diagnóstico de diabetes tipo 1 por autoinmunidad pancreática positiva con glucemia normal inicial, que siguieron durante 2 años, pues vieron que aquellos que tenían un tiempo por encima de 140 superior al 10%, la progresión en el siguiente año era del 80%, con lo cual también la monitorización podría llegar a ser una herramienta útil en este sentido. Bueno, y con todo esto, conociendo la historia natural de la enfermedad, conociendo la posibilidad de hacer un diagnóstico en lo que llamamos estadios tempranos, que serían ese estadio 1 y estadio 2, y sobre todo impulsado por los buenos resultados o esperanzadores en futuros tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, esos fármacos que pueden actuar a nivel del sistema inmune para retrasar esa progresión, pues ahora
nos interesa mucho hablar de si es posible hacer un diagnóstico en esas etapas iniciales precoces, ¿no? Y qué beneficios y retos, que desde luego también los conlleva, puede tener el planteamiento de este diagnóstico precoz. Bueno, dentro de los beneficios yo creo que podemos distinguir dos tipos. Uno que está centrado en la reducción de los diagnósticos en cetoacidosis para cuando se diagnostica un estadio 3, la reserva pancreática es inferior al 20%. Y todavía a día de hoy, de media en distintos países, podemos decir que el diagnóstico en cetoacidosis ocurre hasta en un 40% de los casos, ¿no? O de media en un 40% de los casos. Sabemos que la cetoacidosis es una situación de gravedad que con los tratamientos actuales se suele manejar bien, pero que tiene sus implicaciones tanto en su momento como en la evolución de la diabetes. Y por otro lado, podemos hablar que poder hacer este diagnóstico en estadios iniciales nos podría ayudar a identificar a personas que pudieran beneficiarse de participar en un estudio al respecto, que cuando esos fármacos se empiecen a probar, pues beneficiarse del tratamiento y retrasar la aparición de la diabetes en estadio 3, estadio 3 de la diabetes, y por otro lado, potencialmente, pues reducir las complicaciones. Decíamos antes que a día de hoy la diabetes tipo 1 todavía no es una enfermedad que podamos considerar controlada, ni mucho menos, ¿no? Estos son los datos del registro de Estados Unidos, del Exchange, donde vemos, abajo están representadas las edades, ¿no? Entonces ese gran pico que veis es el pico que hablábamos de la adolescencia. O sea, no se cumplen por lo general esas recomendaciones que hablábamos, menos del 30% de los pacientes del registro en Estados Unidos cumplen el tiempo en rango por encima del 70%, la media de hemoglobina es de 8,4, vemos ese empeoramiento en la adolescencia y, bueno, la buena noticia es que respecto a los años anteriores, pues sí que ha habido una mejoría y esa mejoría parece que se relaciona con que en paralelo también ha habido la introducción de los sistemas híbridos de asa cerrada. Si vemos otros países, aunque quizá el dibujo es un poquito más positivo, pero también vemos algo parecido, que salvo Suiza, que especialmente hacen mucho hincapié en el tiempo en normoglucemia en los niños pequeños desde hace ya años, pues vemos que el control medio es relativamente insuficiente y ese empeoramiento llamativo en la pubertad. Y por otro lado, un poquito lo que comentábamos antes, que ese tiempo en rango por encima del 70% no elimina del todo las complicaciones, ¿no? Sigue existiendo un pequeño riesgo residual de retinopatía, de microalbuminuria, y eso impacta pues en la salud y en la calidad de los años vividos después con o sin salud. Y también sabemos que mantener una pequeña reserva pancreática, es decir, aunque solo pudiéramos retrasar un poquito la aparición del estadio 3 o mantener durante más tiempo la reserva pancreática, eso puede tener beneficios a corto y a largo plazo en los parámetros relacionados con la diabetes, tanto en la hemoglobina como en el riesgo de complicaciones, como en la cantidad de insulina diaria y, muy importante, en las hipoglucemias, porque en las hipoglucemias además se ha visto que una cantidad, aunque sea mínima, de péptido C de reserva pancreática es capaz de reducir significativamente el riesgo de hipoglucemia. Entonces, ante el planteamiento de un diagnóstico precoz, aparte de potenciales beneficios, pues también aparecen muchas preguntas y muchos retos. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Aunque tenemos esta sobre la mesa, podríamos hablar de un estudio genético, un estudio de anticuerpos. A día de hoy creo que tenemos que considerar que es el estudio de autoinmunidad el que está establecido y que quizá en el futuro el score genético pues, nos pueda dar también algo de información. Respecto al cuándo poder hacer este diagnóstico precoz a través del estudio de los anticuerpos, pues por un lado es interesante ver
cuándo se produce la diabetes, ¿no? Entonces vemos que en general pues hay un pico de incidencia entre los 10 y los 14 años y luego también en las últimas etapas de la vida, ¿no? Pero también es importante señalar que aunque hay ese pico en la infancia, la edad adulta dura más tiempo y ese riesgo es continuo durante todos los años de la edad adulta. Y eso condiciona que más de la mitad de los casos se diagnostiquen en la edad adulta de una diabetes tipo 1. Otra cuestión interesante para ver el cuándo es definir cuándo se producen esos anticuerpos, en qué etapa de la vida, ¿no? Entonces sabemos que por debajo de los 6 meses es raro, es anecdótico que se produzcan. La producción de anticuerpos tiene ese pico en torno a los 2 años y luego se va reduciendo un poquito con otro pico en torno a los 6. Con lo cual se podría plantear que una aproximación podría ser hacer un planteamiento lo antes posible, cuando pensemos que va a haber autoinmunidad, en torno a los 2 años, y después una segunda prueba alrededor de los 6. Pero no son los únicos retos o preguntas que nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos un diagnóstico de diabetes tipo 1 en esos estadios iniciales, ¿cómo hacemos el seguimiento? ¿En qué términos vamos a hacer el diagnóstico del estadio 2 y 3? ¿Cómo vamos a plantear la educación diabetológica? Porque sabemos que más del 80% de las personas que se diagnostican de diabetes tipo 1 no tienen ningún familiar con diabetes. Y si en un momento dado se plantea hacer este diagnóstico a la población general, pues la mayoría de las personas que se diagnostiquen no van a tener conocimientos previos a través de un familiar con diabetes, ¿no? Y por otro lado, otro tema importante es cómo se va a gestionar el impacto emocional de recibir un diagnóstico en una etapa inicial, ¿no? Entonces, todas estas preguntas están abiertas y en este sentido, por un lado, tenemos que hay muchas iniciativas para hacer este diagnóstico precoz y por otro lado, tenemos que también se está trabajando en consensos. Esta imagen que os traigo aquí del consenso internacional para el seguimiento de pacientes diagnosticados en estos estadios iniciales, para que os hagáis una idea, está por la versión 14 y hay más de 70 expertos implicados en el desarrollo del documento y, como veis, con la implicación de muchas instituciones y sociedades científicas, ¿no? Incluidos también los pacientes, por supuesto. Y en España, pues además, probablemente habéis oído la noticia, pues también se está trabajando en una alianza que engloba más de 10 sociedades para tratar de establecer cuáles son esos procesos, cuál sería la mejor manera de hacerlo, ¿no? En un momento dado. Bueno, pues hasta aquí un poquito esta introducción y le voy a dar paso al doctor Martín Cuesta. Y después, si queréis, pues abrimos el turno de preguntas y comentarios. ¿Vale? Muchas gracias.